Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Quiero dar una bienvenida a las personas que nos sintonizan desde YouTube ahora. Claro, ya tenemos un público en Facebook. Hoy quisiéramos tocar un tema, las oraciones. Pero para crearnos un poquito de contexto, y antes quizás de eso, yo quiero preguntarles si ustedes lograron sus metas de enero. Levanten su mano si logró sus metas de enero. De enero, sí, sí, sí. Porque si no, ya se fue enero, ¿verdad? Entonces quiere decir que no estamos poniendo candela a las metas, ¿verdad? Entonces, el tiempo es un recurso que Dios nos ha dado, importantísimo, y debiéramos de aprovecharlo con un sentido de urgencia, porque se va. Así que con esa mentalidad hemos ya visto tres eh, temas, quiero llamarle, de el modelo que queremos vivir, bajo el cual queremos vivir y hacer iglesia. En primer lugar, las enseñanzas apostólicas, que es la base de todo lo que hacemos. Es decir, hoy en la clase que me tocó compartir de módulos de discipulado versión a la Tortrix 2, veíamos que hoy por hoy en el cristianismo nos vamos guiando por tres cosas. Uno, pues decimos que sí la palabra de Dios. Dos, empiezan a hacer las experiencias. A veces pensamos que una experiencia puede estar por sobre o ser parte de. Y número tres, algunas tradiciones. Y comentábamos ahí la importancia de subyugar la experiencia y la tradición a la escritura, que sea la escritura la que nos hable, dicte lo que diga que sí, que no. Por ejemplo, leíamos un versículo ahí con los hermanos, dice, nadie ha subido al cielo. Eso lo dijo Jesús en el capítulo 3 de Juan, versículo 11, nadie ha subido al cielo. Y entonces yo les pregunto, ¿y dónde estaba Enoc y Elías? Le digo yo. Solo se me quedaron viendo. En el cielo, pues si ahí dice que nadie ha subido al cielo y lo dijo Jesús, entonces estaba mintiendo Jesús, ¿verdad? La explicación no se las voy a dar a ustedes, sino que cuando estudie módulos de discipulado 2 ahí la va a escuchar. Pero es para que sepa que en esta iglesia valoramos, priorizamos la escritura sobre todo. Número 2, la comunidad, la hacer comunión, que decíamos dos cosas. En primer lugar es trabajar en mí para ser una persona de fiar. Si no, no se puede hacer comunión, ¿verdad? Si yo no soy confiable, es difícil hacer comunión. Normalmente pensamos es lo que la comunidad me pueda dar, pero lo que ellos estaban viendo y haciendo es lo que yo aporto a la comunidad y por supuesto ponernos de acuerdo para llevar adelante las enseñanzas apostólicas. Y número 3, la generosidad. Y yo escuchaba la prédica y quería decir que me gustó mucho la frase que Josué usó. Y él dijo, mire, el diezmo no es para el pastor, no es por el pastor, es por ustedes. Porque Dios quiere encontrar una forma de atraer algo a su vida. Y me gustó eso, ¿verdad? Porque me sentía hasta bien yo. Pero bueno, hoy vamos a las oraciones. Entonces vamos a empezar de nuestro verso de siempre, es el 42. Yo no lo puse ahí porque pienso que usted ya se lo sabe de memoria. No son bromas, se me olvidó. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Ahora me llama mucho la atención que diga oraciones en plural,
y el tema se llama la oración en singular. Al final voy a aterrizar el porqué de esto, pero quiero empezar hablando de la oración diciendo que todos tenemos una idea preconcebida de qué es orar. Orar, decimos, es hablar con Dios. Y algunos se atreven a decir, haz de tu oración un diálogo. Yo le voy a confesar una cosa. Yo nunca, cuando he orado, he oído la voz de Dios. Nunca. A mí no me ha bajado un ángel. Tengo pensamientos, tengo sensaciones, tengo imaginaciones. Yo le pregunto a Dios algo y siento o tengo algo. A saber si es de Dios, no lo sé. Pero que yo esté como Moisés, que decía que hablaba con Dios cara a cara, es decir, razón contra razón, yo nunca lo he oído. Nunca lo he oído. Así que para mí esa definición de oración no funciona. Porque yo nunca he tenido un diálogo con Dios. Ahora, amo su palabra y entiendo que cuando yo la busco, Él me habla. Ahí encontré la voz de Dios. Pero yo no le quiero hablar de eso. Lo que sí quisiera es que usted se diera permiso esta mañana de sacar, quizás, o de tal vez no sacar, pero poner por un lado los conceptos que usted tenga de oración y aprender algo con respecto de la oración, porque estoy seguro que lo que usted va a oír hoy es un poquito distinto a la concepción que tenemos de orar. En primer lugar, el concepto bíblico de orar, vamos a partir de ahí, porque la Biblia dice que nuestro culto es racional. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos guiamos por los sentimientos, sino que hay un análisis de todas las cosas. Entonces, si se nos dio una escritura para marcar, valga la redundancia, un marco de referencia o saber en qué estamos parados, entonces es importante ir a la escritura para ver en qué estamos parados. La palabra oración en hebreo se dice tefilá. Tefilá. Es T y luego F, tefilá. Así se dice. Y como en todas las formas bíblicas, tiene las palabras bíblicas son bien curiosas, porque tienen una raíz verbal normalmente que nos va explicando y nos va ampliando de qué va, de qué se trata. No, esto no lo vemos en castellano, porque por ejemplo en castellano nuestras palabras son correr. No lo asociamos con cosas. En el lenguaje bíblico todo tiene una raíz y una razón de ser. La palabra tfila viene del verbo itpalel, que quiere decir la acción de entrar a hacer un palal. Y usted dice, ¿qué rayos es un palal? Es un juicio. Juicio es entrar a hacer un juicio. Eso quiere decir la palabra oración en la Biblia. En este sentido, este sustantivo nos habla de una defensa o una justificación legal, porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de procesos. Dios no es un Dios de que ahora se levantó de malas y entonces hace esto y mañana se levantó contento y hace eso. Dios es un Dios que sigue procesos legales. De tal forma que y esto es como un ejemplo, cuando Él está siendo tentado por el maligno, Él le dice, si tú eres Dios aquí en la tierra, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué dijo? 40 días sin comer. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, la pregunta que yo siempre hago es, ¿podría Dios haber convertido las piedras en pan? Perfecto, usted lo tiene claro.
¿Por qué no lo hizo? Porque él venía sujeto a una legalidad. Como dice Pablo en Gálatas, él venía subordinado a su palabra. Traducen bajo la ley, ahí dice bajo ley, pero quiere decir él venía subordinado. Es decir, él no iba a hacer aquí en la tierra algo que él no había escrito en su palabra antes. Porque todo lo que vivimos, toda la historia humana es parte de un proceso legal en donde Dios se quería asociar con Adán y Eva para que fueran testigos de Dios en función de la serpiente que se había revelado. ¿Qué pasó? El testigo se casó con la serpiente. Y Dios dijo, voy a rescatar al testigo, mas no a la serpiente. Qué gracia de Dios en favor de nosotros. Así que la oración es parte de ese proceso legal. Y yo quiero explicar esto desde un versículo en Proverbios. ¿Cuántos creen aquí que Proverbios es palabra de Dios? Levanten la mano. Aquellos que Proverbios creen que sí sea palabra de Dios o es más palabra de Dios que Salmos. Pregunto, ¿qué piensa usted? No, es lo mismo. Es más palabra de Dios que Lucas. Es lo mismo. Ok. Si es lo mismo, entonces mire cómo pone Proverbios 28, 9, lo que sigue. Al que aparta su oído de escuchar la legalidad de Dios, la Torah de Dios, la ley de Dios, incluso su oración es abominación. Vamos a llevar un orden lógico en este versículo. ¿Qué es escuchar? El pueblo de Dios fue mandado a escuchar. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué es lo más importante de la Biblia? Jesús dijo, Marcos 11:30 o 29, por ahí búsquelo. Escucha, visión de fe, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Lo mandaron a escuchar. El pueblo creyente es un pueblo que escucha. Ahora, escuchar es un proceso lógico también, es un proceso racional que va de, en primer lugar, atender. Me tengo que exponer a escuchar. Por eso nosotros transmitimos estas prédicas para que los que no pueden acompañarnos estén expuestos a escuchar. Por eso nosotros somos muy incisivos, voy a usar, en que usted nos pueda acompañar la mayoría de domingos que nos pueda acompañar, porque usted necesita escuchar, usted necesita atender. Cuando usted no escucha, se está perdiendo una gran verdad. Y no estoy hablando de oír, la capacidad de oír, la capacidad de entender. No, estoy hablando de escuchar, que es un proceso bíblico lógico que tiene que ver con atender. Número 2, tiene que ver con procesar. Y número 3, tiene que ver con modificar nuestro comportamiento. O sea, escuchamos no para saber más, escuchamos con la intención y propósito de practicar lo que hemos escuchado. De eso va la Biblia. La Biblia va de eso. Entonces, al que escucha, al que no escucha, la ley dice hasta. O sea, todo lo que hace, queridos hermanos, es una abominación. El que no escucha la palabra de Dios, todo lo que hace es una abominación. Pero incluso cuando ore, es una abominación. Eso es terrible, eso es duro y eso es difícil de manejar. Porque la oración es el modo para arreglarnos. Ya voy a hablar de la oración, pero ahorita estoy hablando de la legalidad de las cosas. El que aparta su oído de escuchar, todo lo que hace es abominación. Pero incluso cuando intenta orar, es abominación. Por eso es que para nosotros las doctrinas apostólicas, el estudio de la Biblia es lo más importante, porque lo que queremos es que usted escuche, usted se siga convirtiendo en el pueblo de escuchar. Le pongo un ejemplo. ¿Cómo se llamó el primer humano que nació en esta tierra? ¿Alguien sabe? Caín. ¿Alguien dijo Caín? 100 puntos. Caín. ¿Cómo se llamó su brother, su hermano? Abel.
Ok, Dios les había conducido a que ellos tenían que llevar una ofrenda. ¿Qué tipo de ofrenda tenían que llevar? Una ofrenda animal. Entonces dice la Biblia que Abel escogió lo mejor de su animal y lo presentó. Y dice la Biblia que Caín dijo, no, a mí qué me importa. Apartó su oído de escuchar y presentó una ofrenda vegetal. ¿Qué hizo Dios con la ofrenda? ¿Cómo vio Dios la ofrenda de Abel? Ayúdeme, recuérdese. ¿Cómo la vio? La vio con agrado. Perfecto. La vio con agrado. La recibió. Logró su objetivo. Logró el objetivo que Dios le había asignado a la oración. ¿Cómo vio Dios la ofrenda de Caín? La rechazó, pero era ofrenda. Es que Dios ve el corazón. No, Dios no ve el corazón para eso. Dios ve si estamos obedeciendo su palabra. Es que Dios ve las buenas intenciones. Sí, hermano, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. No se trata con tener buenas intenciones solamente. Se trata con haber computado la legalidad de Dios con el propósito de caminar en ella. Porque si no, hasta la oración es abominación. Esto es terrible. Esto es terrible porque nuestro corazón piensa que portándose bien de acuerdo a nuestro corazón, que haciendo bien las cosas de acuerdo a como lo vemos, estamos bien. La Biblia está diciendo, no, hay una legalidad. El Evangelio, cuando se predica bien, es excluyente, hermanos. Es decir, cuando decimos, solo Cristo salva, por el amor de Dios, solo Cristo salva. No hay otro camino, no hay otra forma. Nuestras buenas acciones no cuentan, solo Cristo salva. Ahora, eso no quiere decir que nos tenga que portar bien. Aguánteme la casaca, a eso vamos. Pablo nos ayuda en Romanos 8:7. Mire lo que dice Romanos 8:7. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley, a la Torah de Dios, ni tampoco puede. Quiero explicarme de esta manera. En este lugar está el río de Dios, la instrucción de Dios, la palabra de Dios y la forma de Dios de hacer las cosas. ¿Ok? Está acá. En este otro lugar está cualquier otra cosa, cualquier intención. Lo que está diciendo con la intención de la carne es que la forma humana de hacer las cosas es enemistad para con Dios. Nuestras buenas intenciones no bastan. No bastan, no son suficientes. No nos cuentan en función de Dios. ¿Qué nos cuenta? Estar sujeto a la ley de Dios. Pablo lo está diciendo. La mentalidad humana que aunque lo quiera hacer bien, pero no parte desde la palabra de Dios, es enemistad para con Dios. Eso es muy excluyente, hermanos. Eso deja solo un camino, que el camino de Cristo es exclusivamente desde la palabra de Dios, desde la Torah del Señor, y no como hemos pensado nosotros, el Espíritu me dirige y yo si me va dirigiendo entonces hago lo que... No se trata de eso, no es esa la función, ese ha sido un mal entendimiento, no. El camino de Dios es desde su palabra. Todo lo que no sea de su palabra, cualquier valor, cualquier buena intención que no sea de su palabra, sino desde nuestra humanidad meramente, solamente, es enemistad para con Dios. La oración, que es mi tema, es el segundo paso
para regularizarnos con Dios. Voy a hablar de qué es esta regularización. ¿Cuál es el primero? El primero es atender la ley de Dios, la palabra de Dios, la que está escrita. Ese es el primer paso. El segundo paso es la oración. Ahora, ¿qué es entonces regularizarnos con Dios? Quizás el mejor ejemplo que yo puedo dar en este momento, yo quiero contarle algo. Yo he hecho cosas muy malas en mi vida, pero de esta me arrepiento y mucho, la que le voy a contar. Año 1995, yo estoy viviendo en Estados Unidos y yo tenía papeles para vivir en Estados Unidos. Y un domingo, después del servicio, yo entro a la iglesia donde me congregaba. Un muchacho impetuoso de 20 y pico de años, pero tonto. Y digo, hermanos, tengan cuidado que allá afuera está una patrulla de la migra. Media iglesia se murió, hermanos. Media iglesia se murió, de verdad. Hermanos corrieron al baño. ¿Cómo hice yo algo así? Qué terrible, me arrepiento mucho de eso. Y cuando yo vi el terror en los rostros de los hermanos, supe que había hecho una broma de demasiado mal gusto. Perdón, hermanos, dije yo. Perdón, estaba bromeando. Y el pastor me agarró. Chulo no me dijo. Era Chapín, ya falleció él, era Chapín. Me pegó una buena regañada con todo el derecho de regañarme. Estar fuera de ley en un país, por ejemplo, que le sucede a muchísimas personas en los Estados Unidos y que es un problema muy actual, es terrible, es difícil. Conozco gente que vive con el temor de que les van a deportar. Conozco gente. Es terrible. Imagínese usted que de pronto el gobierno de los Estados Unidos diga, vamos a dar una oportunidad para que usted se regularice, normalice su situación, y si usted aplica y lo hace, le vamos a dar papeles para trabajar en los Estados Unidos. Y va a recibir derechos a la gente que está ilegalmente en los Estados Unidos. ¿Sería inteligente regularizarse o no? Por supuesto, el marco de la ley está dando un procedimiento para acceder a derechos. Eso es la oración. La oración es un marco legal para regularizarnos. En primer lugar, nos dio su espíritu, que nos lleva a escuchar la ley. Ya lo hablamos, porque nuestras buenas intenciones no bastan. O sea, cuando usted llegó a Jesús, el poder de Dios para la santidad vino sobre usted. De tal manera que la presencia de Dios no es algo externo. Dios la puso dentro de usted. La presencia de Dios, el Espíritu Santo está adentro, no está afuera. Con la intención de llevarle a escuchar la Escritura. Con el proceso de escuchar que yo dije, ¿verdad? Atender, procesar, practicar. Esa es la primera regulación. Pero como nosotros somos imperfectos y somos humanos, Dios dejó la segunda medida de regularización, que es la oración. De tal forma que cuando oramos, nosotros tenemos un acceso al tribunal celestial en donde se decide todo lo que va a pasar en el universo. Imagínese el poder que Dios ha puesto en nosotros para acceder, para entrar al tribunal donde Él, que es el Todopoderoso, dicta las sentencias. Usted tiene entrada, querido hermano.
Usted tiene entrada al tribunal celestial en donde se va a dictar la sentencia que define lo que pasa en su vida. Usted tiene acceso, claro. ¿Cómo entraríamos nosotros? ¿Cuál sería la forma inteligente de entrar? Si sabemos que Dios mismo vino y en un madero fue colgado por nosotros para perdonar nuestros pecados. Daniel, el de la Biblia, fue llevado a Babilonia. Usted conoce la historia de Daniel, pero en el capítulo 6, versículo 10, hay un versículo que me impresionó y que muestra, y que lo vi hasta hoy en la mañana en mi lectura bíblica, y que demuestra lo que le estoy hablando. Dice, cuando Daniel supo que habían firmado un documento. ¿Cuál documento? Que solo se podía orar a un rey. Entró en su casa. En su aposento más alto tenía las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, porque pasaron tramposamente un edicto que no se pudiera orar a alguien que no fuera el rey de Persia. Darío creo que se llamaba. Y como solía hacerlo antes del edicto, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y confesando delante de su Dios. Si usted lee Daniel 9, gasta 25 versículos en decir, Señor, nosotros hicimos esto, nosotros hicimos lo otro, desatendimos tu voz, perdónanos. La oración es un acceso al tribunal, no para que usted se vaya a justificar, ni tampoco es para que usted desaproveche ese momento que puede cambiar verdaderamente su vida. No, es para que usted vaya a aceptar los cargos que están allí en su contra, a pedir perdón y a salir con la intención de escuchar la ley de Dios, la palabra de Dios. Eso es orar, hermanos. Eso es la palabra tefilá. Ahora, me llama mucho la atención, como lo dije, que los apóstoles dijeron oraciones en plural. En ello quiero aterrizar. Pero, querido hermano, el concepto bíblico de shalom, yo sé que esa palabra la he escuchado. ¿Cuántos han escuchado la palabra shalom? Levante la mano. No shalom, shalom. Shalom. ¿Verdad? Alguna vez cantamos un coro que decía shalom. Yo creo que a Gabriel le gustan mucho esos coros que mencionan los nombres hebreos, y hay uno que dice shalom. Y shalom decimos paz. Shalom no es paz, hermano. Shalom es ausencia de deudas. Y cuando Pablo dice que estamos en paz para con Dios, está diciendo que Dios pagó nuestras deudas, de manera que ya no le debemos a Dios. Pero como la seguimos regando, porque seguimos teniendo pecaminosidad en nosotros, como seguimos fallando, hay que presentarse ante el tribunal celestial a decir, sí, Señor, enséñame en qué estoy fallando. O sea, cuando se pregunte si usted ora, la oración de los alimentos no vale, porque no es para eso. Pero ¿sabe qué, hermano? Si usted tiene circunstancias difíciles en su vida, si usted tiene situaciones difíciles en su vida, si hay cosas que necesita que se cambien en su vida, solicite audiencia. Ahora tenga en mente que ni Trump ni Arévalo con nombre propio, lo estoy diciendo, y cualquier otro atarantado que sea gobernante de este mundo, tiene el mínimo poder con respecto delante de aquel a quien usted se va a presentar, porque Él es el Rey del universo. Él es el que sí puede solventar nuestras situaciones. Él es el que sí puede cambiar nuestras situaciones. Él es el que sí puede, hermano. Por lo tanto, hágalo con temor, con respeto, y pida perdón y pida guía, pida luz sobre qué está pasando en usted. Ese es el concepto bíblico de tefilá. Como lo dije, no es, ¿cómo quiero decir eso?
no era la única oración que hacían los creyentes de la iglesia. Ahora vamos a ver lo demás. Para ello yo le invito a que me acompañe a Filipenses capítulo 4. Tengo malos hábitos. ¿Me puede confirmar alguien si es el 7 o el 6, por favor? Porque no lo puse tampoco. O si no, lo confirmo yo. Seis, gracias. Filipenses 4:6. Ahora, yo quiero, antes de que usted lea Filipenses 4:6 conmigo, que usted sepa algo. La congregación de Filipenses era muy pobre, muy pobre. No tenían recursos, número uno. Y número dos, era una congregación perseguida. Estaban en una ciudad que se llama Filipo, que está en Grecia, y era una congregación perseguida. Y Pablo les dice, por nada estén afanosos. ¿Cómo le dice a alguien que no tiene para comer y que es perseguido que no tenga afán? ¿Cómo se le dice eso a alguien? Hasta insensible parece Saulo. Es que la Biblia hay que leerla así. Ellos están viviendo una época difícil y Pablo dice, no se preocupe mucha. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Por nada estén afanosos. Pero dice, ¿cómo? Antes bien. ¿Qué quiere decir eso? En lugar de estar afanados, en lugar de estar asustados, en lugar de estar arralados, como decimos en nuestro país, en lugar de eso, en todo, dice, mediante oración. Primer concepto, ya lo vimos, fila. Mediante oración, mediante oración. Hermanos, hay que entrar, hay que buscar las audiencias, hay que arreglar nuestra situación legal, hay que regularizarnos continuamente, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra intención de la carne es contraria a la ley, es contraria a Dios. Porque aunque seamos creyentes, nuestras buenas intenciones no nos bastan. Es que no bastan, según la Biblia. Yo lamento no ser un pastor buen intencionado, perdóneme, pero sí mi intención es que usted sí aprenda la Biblia. Por ahí oí a un pastor que dice, yo no hablo del pecado porque la gente ya tiene suficiente actividad en su vida. Qué complicado, y tiene una iglesia muy grande. No, dice, primero regularícense y luego dice Pablo, tengan peticiones, tengan peticiones. Eso quiere decir la palabra súplica, petición. Ahora esa petición dice, no debe ser solo meramente una declaración verbal. No es un tema de fe. Deben de acompañarla. ¿Con qué hay que acompañar las peticiones? Pensamos que acciones de gracias son, gracias Señor, gracias, muchas gracias Señor. Es cuando tú salgas de tener tu audiencia con el tribunal celestial, tú hagas la escritura con gratitud. Tú cumplas la escritura con gratitud. No se trata de que, me encontré una viejita ahí, que si la encuentras y la ayudas a pasar la calle, vaya y venga. Pero eso no es una acción de gracias bíblica. La acción de gracias bíblica es tomar la escritura y darle gracias a Dios mientras puedes hacerlo. Por eso es que a mí, por ejemplo, cuando recibimos diezmo u ofrenda acá, le digo, dele gracias a Dios. Esa es una acción de gracias. Es una acción basada en la escritura que agradecemos, que debiéramos de tener gratitud por ello, porque Dios ha puesto recursos en nuestras manos. Así que, en lugar de vivir la vida complicada, estresada, atribulada, esa se me fue, afligida,
entre en juicio con Dios. Solicita audiencia. Ese es el primer paso. Regularícese. Pero luego presente sus peticiones. Por supuesto que se vale presentar las peticiones. Pero muchas veces no recibimos respuesta porque no nos regularizamos de primero. Ya vamos a ver, vamos a aterrizar ahí. O sea, a Dios sí le importa lo que estás viviendo. Y sabes que Dios sí puede cambiar la situación y la circunstancia que estás viviendo. Pero si solo te presentas a pedir y no estás escuchando la Torah como veíamos, cuando solo te presentes a pedir, tu oración va a ser una y todo lo demás que hagas. ¿Me voy a entender? ¿Me voy a entender? Esto es serio, hermano. Esto es serio. Cierro con el hermano de Jesús. Jacob 4:3, a este sí le puse el versículo. Dice, piden, o sea, hacen peticiones y no reciben. Porque piden con malos propósitos. A veces nosotros pensamos que los malos propósitos son Señor, yo quiero que tú mates a la persona con quien estoy teniendo conflicto o problemas. Señor, cuando alguien me atravesó el carro en el tráfico, Señor, enciende un rayo, fuego. Pensamos que es un mal propósito. No, eso no es un mal propósito, hermano. Eso es peor. Eso es peor que un mal propósito. No lo haga. Un mal propósito es una petición que está fuera de nuestra obediencia. O sea, ni siquiera tiene que ver con la petición, tiene que ver con que si no estamos nosotros en el cauce que debemos de estar, ya cuando lleguemos a pedir lo que seiga, como dicen en mi pueblo, que vayamos a pedir, no nos van a oír. No nos van a oír. Porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. La comunidad de Hechos, capítulo 2, aprendió a vivir en esto. Aprendió a vivir en esto, aprendió a regularizarse por medio de la escritura y aprendió a pedir. De tal manera que una vez que estaba Pedro en el bote, que lo iban a matar al otro día, ellos estaban orando, dice. Pedro estaba tan preocupado que no podía, no hermano, estaba bien cuajado Pedro en medio de guardias. Dice la Biblia que llegó un ángel y dijo, Pedro, Pío sí tenía el sueño Vázquez, ¡Pedro! Lo agarró y lo sacó. Y lo llevó al lugar donde estaban orando por él y llegaron. ¿Y qué pasó con los hermanos? No creían que fuera Pedro. No puede ser. Es que no puede ser. O sea que si fuera por fe, Dios no hubiera respondido esa oración. Pero como estaban regularizados y como Pedro tenía un propósito, a Dios no le importa, hermano, si tu jefe, si algo se ha cerrado, Dios puede con todo. Dios puede con todo. Dios puede con todo, pero al que aparta su oído de escuchar la palabra de Dios, todo lo que él haga es abominación, incluso cuando ore. Incluso cuando ore, hay que volvernos obedientes. Cierre sus ojos, por favor. Hoy ha sido muy difícil, quizás hasta en un momento complicado hablar, pero yo quiero que hagamos una reflexión todos nosotros, ustedes que estamos acá. ¿Por qué le predico yo esto, hermano? Porque quiero que usted tenga éxito. Quiero que su vida vaya a mejor. Cuando oramos por otros, es decirle, Señor, revélale en qué, háblale, ayúdalo. Haz la intercesión. Que tenga Dios misericordia, que tenga Dios gracia.
quiero invitarle en esta mañana, como decía hace unos instantes, a reflexionar. Quiero invitarle a hacer introspección. Disculpe porque me meta las manos a la bolsa, pero las tengo bien frías y ahorita usted va a estar con los ojos cerrados, ya no va a ver. No me gusta hacerlo cuando estoy aquí arriba. Cierre sus ojos y haga una reflexión. Vamos a hacer introspección. A veces nos presentamos de Dios, es que ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy bueno, si yo sí, claro, pero estás siguiendo tu carne. Es que ¿por qué vivo yo esto, Señor? No debería estar. Claro, porque has cerrado tu oído, hermano o hermana. Hay que abrir el oído a la Escritura. Hay que abrir el corazón, porque sabes una cosa, el hecho de que Dios te ha dado su Espíritu es que ya ahora tienes la capacidad de hacerlo, la capacidad divina de hacerlo. Y como decía mi Señor Padre, me encanta esta frase: la oración no es para cambiar las circunstancias ni para cambiar a otra persona. La oración es para cambiarte a ti. Para eso es la oración. La oración es para cambiarte a ti. La oración es para cambiarme. Mi oración es para cambiarme a mí. Pero tu oración debe ser para cambiarte a ti. Para aceptar. Porque no hay pecado con el que el Hijo del Hombre, el Dios devenido a la tierra, no pueda. Dios puede con todo. Por eso murió. Por lo que yo te invito a reflexionar, a hacer una introspección. Y sabes una cosa, te invito también a hacer espacios en tu vida para presentarte ante el tribunal celestial. Te invito a hacer tiempos en tu vida para entrar, ingresar al tribunal celestial. Porque cuando lo hagas, Dios siempre, por medio del sacrificio de Jesús, te va a atender. Nunca la puerta del Señor está cerrada. Nunca. Es que no se ha acabado su gracia. Es que no se ha acabado su favor. Siempre va a estar abierta la puerta. Pero entremos con conocimiento de causa. Entremos con conocimiento de causa. Entremos con conocimiento de causa. Administremos bien. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey, mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey, mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana.
presentaré ante ti, esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Querido hermano, este coro es muy lindo y habla mucho de lo que hablábamos. Y realmente no importa cuándo te presentes. No tiene que ser de mañana. Lo toman de grandes son cada mañana tus fidelidades. Por supuesto. Pero escoge un momento para presentarte delante de Dios. Ya tenemos que empezar a trabajar el afán. Ya tenemos que empezar a trabajar las circunstancias que están en la vida, hermano. Lo que no está saliendo bien. Ya es hora de empezarlo a trabajar. Ya es hora. Claro, tenemos que alinearnos con la Escritura, por supuesto. Pero ya es hora de empezar a trabajar lo que no está bien. Lo que tú has recibido esta mañana es una herramienta muy poderosa. Yo te invito a reescuchar esta prédica, pero también te invito a empezarlo a practicar. Te invito a empezar a practicar dos cosas. En primer lugar, a mejorar tu obediencia a la Escritura. Y en segundo lugar, a presentarte delante del Señor. A presentarte en audiencia. Te invito, hermano, te invito. Es momento de que nos cansemos hasta cierta medida de lo que no está saliendo bien en nuestras vidas. Claro, piensa en ti primero que nada. De lo que no está yendo bien. En esa conversación Dios te va a decir, mira, como le dijo Pablo, no te voy a quitar eso. O te va a decir, sí, yo lo voy a quitar. En esa conversación Dios te va a empezar a hablar. Hay que seguir la voz del Señor. Hay que seguir la voz del Señor. Hay que seguir la voz del Señor. Hay que seguir su palabra. Pero haz escuchar tu voz. En ese sentido la oración sí es un diálogo, porque yo sigo la palabra escrita de Dios y Él oye mi voz presentándose ante el tribunal, entrando, entendiendo que es un juicio en el que yo estoy, pero que Él murió para perdonar mis pecados. Es un juicio a mi favor. El problema es que no lo aprovechamos. Si tú nunca recibiste a Jesús, hoy es un buen momento para hacerlo. Entendemos que estamos aquí en casa, pero quizás por las ondas de la internet, en YouTube o en Facebook, haya alguien acá que nunca ha recibido a Jesús, o que lo recibiste pero te apartaste. Regresa al Señor, retorna al Señor, retorna al Señor. Oramos. Señor, haznos retornar a ti como está escrito en tu palabra. Haznos regresar a ti que eres la fuente de vida. En el nombre de Jesús, o sea, por los méritos de Jesús, por el sacrificio de Jesús, porque Él pagó en el madero por nosotros. Señor, recíbeme como hijo. Si esta es tu primera vez, dilo: Señor, recíbeme como hijo. Yo quiero seguirte. Dame tu espíritu. Dame tu espíritu. Perdona mis pecados. Si quieres regresar, dile: Señor, yo regreso a ti. Ayúdame a regresar con todo mi corazón, con mi mente, con mis pensamientos, en obediencia a tu palabra. Tu palabra que es perfecta, a la cual, como está escrito en Romanos 8:7, la mente humana no puede ni siquiera someterse. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo quiero entender que tú me has dado la mente espiritual, la mente de Cristo, como está escrito en 1 Corintios capítulo 2, que nos has dado la mente de Cristo, y por eso nosotros sí podemos volvernos a la Escritura. En el nombre de Jesús. Señor, yo oro por circunstancias, por necesidades de mis hermanos, por las cosas que estén padeciendo, pero más, Señor, que en medio de esas necesidades tú te manifiestes, llevándoles a conectar
en donde hay un quebrantamiento de tu palabra, del orden de tu palabra. Enséñanos a regularizarnos, Señor. Enséñanos a regularizarnos. Enséñanos a regularizarnos, Señor. Enséñanos a entender que toda buena dádiva y todo don perfecto, todo lo que necesitamos, todo lo bueno, Señor, no está aquí en la tierra, desciende de ti. Tú eres el que da el ok, tú eres el que da la sabiduría, tú eres el que da los recursos, tú eres el que da la salud. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden del Padre, de la Escritura en las luces. Es lo que quiere decir eso. Están en las promesas escritas. Todo lo bueno viene de allá. Ayúdanos a entender eso, Señor. Y ayúdanos a limpiar nuestro camino, que como dice, ¿con qué limpiará el subordinado? El discípulo de Cristo quiere decir eso. Su camino, no está hablando del joven solamente, está hablando del subordinado a la mente de Cristo. ¿Con qué limpiará el subordinado su camino? Con guardar su palabra. La Biblia no se contradice. Señor, permítenos humillar nuestro ego, nuestros pensamientos, nuestra lógica. Que como está escrito, confiemos en ti y no nos apoyemos en nuestra propia lógica, sino en la lógica de tu palabra. En el nombre de Jesús, yo hablo para que en medio de cada necesidad, yo pido, Señor, mi petición es que en medio de cada necesidad de cualquier persona sintonizando o sentada acá, tú puedas aportar tu sabiduría para regularizarnos y puedas proveer una salida, porque tú eres bueno. Ayúdanos a dejar de pedir para nuestras propias pasiones, como está escrito. Ayúdanos a pedir de acuerdo a tu voluntad en nosotros, de acuerdo a lo que tú deseas, de acuerdo a tu voluntad, que tu voluntad es tu palabra. Todo está unido. Tu voluntad es lo que tú ya dijiste. Esa es la voluntad de Dios. Ayúdanos a entender que no necesitamos una voluntad afuera de tu palabra, que no andamos buscando una voluntad distinta de lo que tú ya escribiste. En el nombre de Jesús. Esa canción me mueve tanto. Cantémosla todos juntos una última vez. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey, mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana. Me presentaré ante ti, esperaré. Una última vez la vamos a cantar. Escucha. Escucha, Señor, mi oración. Que se haga vida en ti, hermano. Que lo digas desde lo más profundo de tu ser. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey, mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana. Me presentaré ante ti, esperaré. Oh Dios de mañana,
me presentaré ante ti, esperaré. Qué correcto presentarnos delante de Dios y esperar. Y hermano, Él va a hacer. Él va a hacer. No importa con el poquito que hayas conectado hoy, con lo que conectaste hoy, con eso. Yo no te digo que tienes que hacerlo perfecto, pero con lo que hoy conectaste, con eso empieza. El resto le va a tocar a Dios. Y tú vas a ser instruido. Pero, recomendación, hay que profundizar en esto. Gracias por sintonizarnos esta mañana. Estamos tan contentos de tenerles cada domingo. Nos agregan valor, y si alguna vez quieren dejarnos un comentario, ahí el servidor de ustedes se mete para ver cómo responder. Después, ahora mismo no puedo, pero en algún momento lo haré. Así que les enviamos un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Los esperamos la próxima semana.